Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Jorge Méndez. Él es presidente del Partido Liberal Creemos. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Esteban? Muchas gracias por la invitación. Saludos, Colina. Hola, hermano, ¿cómo está la cosa? Bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, Gracias. Jorge, el día de ayer los ojos estuvieron justamente en Estados Unidos, ¿no? Porque ya se juramentó ya de manera oficial. El presidente de los Estados Unidos es Joe Biden, por el Partido Demócrata, y alrededor de él, sobre todo en Venezuela, hubo muchas críticas porque, bueno, salieron una cantidad de reportes importantes de medios reconocidos que decían que él iba a sentarse a dialogar con Nicolás Maduro y que de una u otra manera él iba a garantizar la estabilidad, ¿no?, al régimen de Venezuela. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido lo contrario. Reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y además, bueno, tildaron de ser un dictador brutal a Nicolás Maduro. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones y el reconocimiento a Juan Guaidó nuevamente? Bien, en primera instancia no notaría ninguna diferencia en tanto a lo que hizo el nuevo presidente Joe Biden con lo que ya había hecho previamente Donald Trump, porque él ya había reconocido a Guaidó. Hace falta también recalcar que a Guaidó lo reconocen muchos países a causa de que Donald Trump lo reconoció en principio. O sea, es como que fue una burbuja que se nos vendió a los venezolanos, todo esto de que a Guaidó lo respaldan 60 países, como que si eso fuera un gran argumento. 60 países respaldan a Guaidó. De nada ha servido que 60 países respalden a Guaidó, porque Guaidó no es el líder que necesitamos nosotros al frente de una oposición, porque esa oposición, como lo mencioné en la última entrevista que tuvimos, que tuve acá en Contrapoder, es precisamente oposición en decadencia, una oposición insuficiente, una oposición que no se opone a las ideas, sino a un rostro o a un conjunto de rostros, en este caso Nicolás Maduro, pero no se ha visto nunca una propuesta contraria. Es una oposición reaccionaria porque lo único que hace es reaccionar a la agenda que le impone previamente el oficialismo chavista en Venezuela. Ahora bien, fíjate que también tenemos el tema de que, bueno, y lo has dicho tú muy claramente, ¿no? Lo han reconocido estos 60 países, no ha servido de nada. La que en teoría hubiese estado llamada a cubrir ese vacío de poder en la oposición es María Corina Machado, pero bueno, sabemos que más bien lo que hizo fue desinflarse por completo, producto también de su incoherencia, ¿no? ¿Qué entonces opciones hay dentro de Venezuela con las alternativas? ¿Hay algún tipo de propuesta distinta que realmente pueda motivar a los venezolanos a apoyar a otra cosa y que además sea el lobby necesario para que los 60 países, en vez de apoyar a Guaidó o a Nicolás Maduro, apoyen a estas alternativas? Bien, Esteban, mira, en primer lugar, propuestas hay muchas, todas las personas podemos proponer lo que queremos hacer. El problema en Venezuela no es la escasez de propuestas, sino la escasez de información para las personas que canalizan esas propuestas. Nosotros representamos organizaciones que proponen diariamente soluciones a los problemas de Venezuela, pero no tenemos el alcance mediático que tiene, por ejemplo, Acción Democrática o Voluntad Popular, ni mucho menos tenemos los recursos financieros para darnos a conocer de la misma forma. Entonces, propuestas sí hay. Nosotros somos parte de una coalición de organizaciones políticas en formación que han venido desde hace muchísimo tiempo proponiendo, llevando a cabo algunas sugerencias de cambios, pero estas organizaciones o son muy pequeñas o no tienen financiamiento o simplemente no tienen la cámara de los medios y por esa razón muchas personas no la conocen más allá del nombre. En estos días, creo que hoy está cumpliendo aniversario la organización Orden, el Movimiento Nacionalista. ¿Y cuántos años ya tiene? 9 años. Le han prestado, como no somos factores de poder en la política venezolana, no podemos ser tomados en cuenta y por esa razón no suceden los cambios que deberían suceder. Adicionalmente, quiero hacer también mención de que existe como un planeta liberal donde las personas que tenemos tendencia al liberalismo estamos como que en otra galaxia, ¿no? Muchos están en otra galaxia. Ese planeta liberal está en otra galaxia, totalmente desconectados con la realidad, totalmente desconectados con los principios y con los valores que representan o que hicieron grande a la derecha en su momento, que son 3, simplemente 3, y son muy fáciles de recordar: orden, justicia y libertad. Y en esa secuencia, porque sin orden no puede haber justicia y sin justicia no puede haber libertad. Pero en el planeta liberal se matan discutiendo que si el aborto, que si Argentina, que si Rothbard, que si los pensamientos y la academia, pero no terminan de asentar todo en una propuesta. Y cuando las personas proponemos algo, somos vetados porque no es algo autóctono, originario del
el que está siendo, digamos, receptor del mensaje, porque entonces tienen otro cliché que es mi país es atípico, mi país es un caso único, y entonces no canalizan esa información. Ahora bien, y es un problema latinoamericano, no solamente y ante Venezuela. ese escenario que describes de manera magistral, porque esas son las críticas que yo le hago a los conservadores, libertarios, derechistas, como se quieran llamar, precisamente esa crítica, ¿cuáles son las acciones que hay que tomar? O sea, de qué se puede hacer tomando en cuenta lo que acabas de decir, que es la realidad, y tomando en cuenta que ahora la política no es nada más en medios de comunicación, sobre todo en un país como Venezuela. Hay redes sociales, hay el boca a boca, claro, con un gran riesgo de que la tiranía te meta preso, pero lo hay. O sea, ¿cómo accionar? O están pensando ustedes como partido, y habría que preguntarle a todos los miembros de la coalición si están pensando como coalición, ¿cómo accionar para mejorar esa situación, mejorar esas fallas o quitarlas del medio en base a lo que se tiene? Sí, mira, en primer lugar hay que hablarle a la gente con la verdad, ¿sí? Nosotros tenemos uno de nuestros lemas que es con la verdad por delante, porque nosotros le llevamos a las personas la verdad, aunque no les guste, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen o nos dejen de seguir en las redes sociales porque decimos las cosas como son, nosotros le decimos la verdad, porque como no tenemos poder real, lo único que podemos hacer es decir la verdad. Si dejamos de decir eso, perdemos toda posibilidad de hacer algún cambio. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo este proceso de visibilización a nuestras organizaciones? Haciendo algo que se conoce en ciencia política como fusionismo, ¿sí? Tiene su origen en España y fue también aplicado por Frank Meyer. Y es una estrategia política, pero también es una corriente de pensamiento que busca combinar sectores de, digamos, pensamiento común. Y todo esto se puede lograr única y exclusivamente por medio de un proyecto. Porque como mucha gente no está dispuesta a dar torcer, digamos, su pensamiento, algunos son libertarios rothbardianos, incluso ateos beligerantes, o siguen la línea de Ayn Rand y son randeros y todo lo demás, entonces no podemos cambiar de buenas a primeras sus principios y sus conocimientos y sus lecturas y conferencias que a lo mejor habrán visto en YouTube, pero sí podemos, digamos, proponer un programa mínimo, como lo hace el Manifiesto Comunista en el capítulo 2, un programa mínimo. En el Manifiesto Comunista son 10 puntos y todos han sido aplicados en todos los países del mundo. En el caso de nosotros proponemos un programa mínimo en el que todos los sectores de la oposición, tanto política, o sea, tanto venezolana como de los demás países, puedan suscribir este, digamos, programa mínimo, que siente las bases que tenemos en común. Si nos consideramos de derecha y entendemos que la derecha es orden, justicia y libertad, en esa secuencia podemos entonces avanzar con la base de un proyecto político, un programa de gobierno y con soluciones. Tal es el caso, te voy a poner un ejemplo del patrón oro. ¿A cuántos liberales o libertarios yo he escuchado defender el patrón oro? Algunos ni siquiera saben qué es el patrón oro. Algunos creen que el patrón oro, dólar está bien o la moneda fiduciaria y todo lo demás, pero no conocen el patrón oro. Y eso es un punto que históricamente la derecha defendió y que debería retomar y seguir defendiendo, porque es la única garantía que tenemos los ciudadanos para impedir que el gobierno nos devalúe la moneda. Correcto. Y nos meta leyes de inflación y leyes de crédito que están basados en nada. Por ejemplo, yo estaba revisándolo otra vez, un artículo de Guatemala, el 14% es la tasa de interés que tienen los bancos allá. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes meten 100, la moneda de Guatemala es el quetzal, si ustedes meten 100 quetzales en su banco, el banco solamente tiene la obligación de tener el encaje de 14 quetzales y los otros 86 pueden ser prestados a otras personas. O sea, ese dinero es fiduciario, es inorgánico, no tiene una base sólida. Y en eso es lo que todos los derechistas deberíamos coincidir, pero muchas personas ni siquiera conocen qué es el patrón oro, ni la reserva fraccionaria, ni la reserva 100%. Son conceptos que hay que aclarar. Ahora bien, Jorge, mira, fíjate una cosa. Un país como Venezuela, donde está una tiranía sanguinaria que viola derechos humanos, respaldada, sustentada, protegida y auspiciada por los militares. Ok, tienes el proyecto, perfecto, de repente puedes intentar convencer a la gente. Digo intentar porque hablar de todo esto en medio de un país que no tiene nada, creo que es un poco difícil, pero la salida nunca va a ser por elecciones, ni va a ser por una vía de entendimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que esto pueda, de una manera u otra, servir como contrapeso y llegar a lo que realmente se necesita, que es una salida de fuerza, que no necesariamente tiene que ser una fuerza que venga de afuera? Puede ser una fuerza interna, pero que nadie la organiza. Bien,
Qué bueno que mencionas ese punto, Colina, porque hay algo que nosotros venimos estudiando desde hace mucho tiempo, que es las transiciones. ¿Sí? Las transiciones en ciencia política. En África, por ejemplo, hay muchos países que han tenido un pasado muy violento, tuvieron una primera generación socialista en la época de la colonización y luego tuvieron a los que llegaron de Europa también con más socialismo y les metieron, los hundieron en la pobreza, y por eso es que África nos ha sido vendido como un montón de países hundidos en la pobreza. Efectivamente, hay países que tienen mucha pobreza, pero también hay ejemplos de países que no están en esas condiciones y que están progresando, que están superando las adversidades, y ellos también tenían un escenario muy violento, porque recordemos que allá se mataban entre tribus, entre clanes, se caían a machetazos y se lanzaban piedras. Entonces no hay digamos que el caso de Venezuela no es el único relacionado con la violencia. El Estado allá también era muy represivo. Otro ejemplo que les puedo poner es el caso de China y las zonas especiales y las reformas de Deng Xiaoping que ocurrieron y que permitieron que ese país hoy por hoy avance a ser casi la primera potencia económica mundial, desplazando a Estados Unidos, que ha, digamos, renunciado un poco a los principios constitucionales que lo hicieron grande en sus orígenes. En el caso de China, ellos han aplicado algo que se conoce como un país, dos sistemas. Tienen zonas especiales de economía de libre mercado, donde hay empresas medianas y pequeñas totalmente desligadas del Estado, y hay empresas estatales grandes que tienen cierta independencia y autonomía y otras que no, pero es un país que está aplicando el capitalismo en muchas de sus zonas especiales, porque han aplicado esto que les estoy diciendo, un país, dos sistemas. Entonces, ¿cómo llevamos esto a Venezuela? Lo primero es la formación, que entiendan cuál es el programa, que conozcan cuál es el programa, que conozcan cuál es el camino, que entiendan nuestra narrativa, que entiendan cuál es el patrón oro, cuál es la reforma que tenemos que hacer o cuáles son las reformas que tenemos que hacer, y poco a poco ir, digamos, generando las condiciones, porque esto es un proceso generacional, no es algo que puede ocurrir en un año o 2 años, ir generando las condiciones para crear una corriente de pensamiento contraria, como ocurrió en China con Deng Xiaoping, que era el sucesor, uno de los, digamos, representantes más importantes del Partido Comunista, y sin embargo utilizó o empleó medidas 100% capitalistas. Y otro ejemplo, para ya ir cerrando a la pregunta que me hiciste, te hablé de África, te hablé de China, ahora te voy a hablar de Europa. ¿Qué pasó en Europa, por ejemplo, con la Unión Soviética, o qué pasó con los países que pertenecían a la Unión Soviética? Tuvieron que pasar por un proceso de transición que dirigieron los liberales clásicos de su época. Está el caso, por ejemplo, de la Revolución de Terciopelo en la República Checa, dirigida por el doctor Václav Klaus, y él llevó a cabo este proceso de transición, y él no se andaba con tonterías de que si los liberales tenemos que defender el aborto porque Rothbard dice que es la propiedad privada y la libertad es lo más importante. O sea, lo primero es dejar, digamos, un poco ese discurso tonto, que no tiene una base sólida, porque las personas se ciegan en torno a otras personas, a sus ídolos y a los libros que leen, que no son ni siquiera las bases primarias, sino las derivadas. Y al final los que ejercen la acción política son la izquierda dura y la izquierda blanda. Y la izquierda blanda nunca va a sacar a la izquierda dura. Entonces, hasta que no tengamos una derecha sólida que se base en orden, justicia y libertad, y que proponga una corriente de pensamiento distinta y una narrativa totalmente diferente a la que ha conducido la oposición política venezolana o pseudo oposición, no vamos a tener transición en Venezuela. Y la transición sí puede ser política, Colina, y sí voy a diferir un poco, porque en China ocurrió una transición política y era un ambiente bastante tenso, bastante, digamos, violento. Obviamente hubo episodios de violencia posterior, pero hay que recordar que esa corriente también se infiltró en el Partido Comunista. Hay que recordar que ellos fueron los que llevaron eso. A eso iba, Jorge. O sea, puedes hablar de transición política en casos como el de China con Deng Xiaoping, o en casos como la Unión Soviética, pero era gente que estaba allí. O sea, yo no creo que en Venezuela nosotros vayamos a conseguir a alguien dentro del propio régimen que sea capaz de llevar a cabo esta reforma. Entonces no creo que en ese aspecto se pueda comparar. Y yo sé que te burlaste un poco de lo que dicen, es un caso único. El caso de Venezuela quizás no es único, pero en ese aspecto yo no visualizo a ningún miembro del régimen que ellos tengan allí de infiltrado. ¿Tú sí?
En la actualidad es que los miembros del régimen que nosotros vislumbramos no son personas, digamos, que sepan de política ni siquiera. ¿Quién tenemos en la asamblea? Iris Valera. ¿Qué estudios profesionales tiene ella? Ella no conoce nada de economía, ni de leyes, ni de nada. En la actualidad, los que tienen la cúpula y el control del régimen no tienen capacidad para llevar a cabo una transición. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene bases juveniles. Y las bases juveniles sí tienen, digamos, iniciativas. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos dedicado a atacar a las altas esferas porque nosotros hemos concentrado el rechazo en Nicolás Maduro, en los personajes de la politiquería venezolana, pero no en sus ideas. Cuando nosotros empecemos a cuestionar sus ideas y cuando empecemos a proponer algo contrario al socialismo, y no como lo ha hecho Juan Guaidó o como lo ha hecho Leopoldo López o los demás personeros de la politiquería, vamos a encontrar tal vez reacciones favorables. Hay que recordar que en Venezuela han estado ocurriendo algunos cambios. Yo cuando salí de Venezuela, yo salí en el año 2016, y ahí me tocó pasar muchísimas necesidades, hasta me tocó comer concha de plátano con salsa para ver cómo era, porque estaban sugiriéndolo, porque ya todo lo que se comía era yuca, ya no se conseguía harina para el pan, no se conseguía nada. Entonces, poco a poco eso ha ido mejorando, porque yo tengo todavía conocidos en Venezuela que tienen ahorita una mayor apertura económica. O sea, han habido algunas modificaciones. No vamos a decir que está bien, No, pero correcto. vamos a decir que sí han habido algunas modificaciones en comparación a años anteriores. Ahora yo te pregunto también con el tema de cómo llegarle a la gente. Ajá, muy importante. Hay que tener un proyecto y hay que difundirlo, pero ¿cómo lo difundes con todo el blackout informativo que hay en Venezuela? Porque eso es otra cosa, y acá incluso una autocrítica, si se puede decir. Nosotros desde la derecha somos terribles trabajando en equipo, terribles. Terribles. Y tú lo dijiste muy bien en el sentido de que, bueno, si no es de mi autoridad yo no lo impulso. Entonces, ¿cómo Carrizo vamos a lograr llevar a cabo esa información que tú estás diciendo, que incluso pudiera convencer a gente que está del otro lado, si no tenemos la capacidad de llevarlo ni siquiera a trabajar entre nosotros mismos? Mira, realmente el activismo de calle es muy importante en una situación como la actual. Yo lamentablemente no me encuentro en Venezuela. Yo he tratado de hacer activismo político desde el exterior con la comunidad de venezolanos que hay acá en Perú, pero yo no soy un personaje visible y muchas personas me cuestionan por mi edad, y eso es un impedimento en gran medida, porque entonces no me dan credibilidad, que es muy importante en política. Sin embargo, hay una ventaja, ¿sí? Y es Internet. Internet nos permite a nosotros llegarle a la gente, no a todas, porque en Venezuela no todas las personas tienen acceso a Internet, pero sí a grupos. Pero Jorge, hay grupos en Jorge, Venezuela de libertarios. Te reitero lo Sí. mismo, te reitero exactamente lo mismo. Tenemos el Internet, perfecto. Fíjate, acá hay una plataforma que se llama Contrapoder 3.0 y tenemos una página Contrapoder News. Hay gente que, bueno, porque le tienen molestia a Colina o a mí, entonces no, yo no le voy a difundir absolutamente nada, a pesar de que estamos utilizando la plataforma para difundir las ideas de la derecha, no las de la izquierda. Entonces, ¿cómo acabas tú con ese pensamiento de que si no soy yo, así, de una u otra manera, esté beneficiando a la causa y a la ideología, entonces, bueno, no lo difundo? ¿Cómo acabamos con ese pensamiento? Pero es que precisamente, Esteban, no trabajamos en equipo. O sea, el primer paso es trabajar en equipo. Si en la coalición nosotros tuviésemos una línea de trabajo igual, indistintamente de que esté conformada por nacionalistas y libertarios y liberales clásicos, como es el caso de Creemos, si nosotros tuviéramos una línea de pensamiento exactamente igual, nosotros pudiéramos llevarle a las personas la misma narrativa. Empezando por lo más próximo que tenemos, que en este caso es el grupo de la coalición. O sea, cuando nosotros podremos articular desde el sector de orden, el sector del movimiento libertario, que es uno de los más estructurados a nivel nacional, en comparación a Creemos, que es un movimiento nuevo, que recién va a cumplir un año y que tiene algunas, digamos, propuestas, ¿cómo nosotros podemos llegarle a las personas si no tenemos una misma narrativa? O sea, tenemos que hacer fusionismo. Eso es lo que le mencionaba hace un momento. Y hacer fusionismo desde los próximos. O sea, yo he hecho una labor política con mi familia, llevándole las ideas de la derecha desde hace muchísimo tiempo, porque en mi familia muchos pensaban que estaba bien que la educación fuera pública, por ejemplo, pero yo he logrado revertir eso en muchas personas y con argumentos les he convencido a mi familia, que he tenido estatistas socialistas culturalmente, porque la gente cree que por ser anticomunista o ser antisocialista ya es de derecha, y eso es totalmente falso. O sea, nosotros nos podemos oponer a una corriente de pensamiento, pero oponernos no es igual a ser, digamos, de otro grupo. Yo soy liberal clásico, yo tengo una corriente de pensamiento liberal clásica y me opongo a la izquierda, pero no porque soy liberal clásico, sino porque mis principios dictan que es así. O sea, hay una coherencia en ese sentido. ¿Qué edad tienes tú, Jorge? Yo tengo 20 años. Ok. Bueno, muchas gracias por esta participación. Pienso que tienes mucha razón en lo que dices, das un diagnóstico completamente exacto, porque las críticas que tú has hecho hasta el momento son las mismas críticas que yo le hago
a los que están de este lado de la acera y que se identifican con esta ideología o con esta forma de pensamiento o como lo quieran llamar. Porque inclusive, ahora que tenemos una página de información me he dado hasta cuenta que aunque muchas organizaciones tienen sus proyectos o tienen sus ideas o tienen sus esquemas de trabajo, no son capaces de difundirla de la forma apropiada, por eso mismo que mencionaba Esteban, que era como el egoísmo, la mezquindad o no saber trabajar en equipo. El individualismo malentendido. Sí, el individualismo. Entonces yo creo que eso hay que derrotarlo de alguna manera y creo que está bastante claro para la corta edad que tiene. Muchas gracias por haber participado en Contrapoderes.0, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quiero hacer extensiva la invitación a un evento que estaremos realizando el 19 y el 20 de marzo desde el Foro Liberal de América Latina. Es el aniversario de la PEPA, es la Constitución de Cádiz, llamada la PEPA comúnmente, y en esas fechas es que nosotros hemos elegido asignarle el aniversario al foro porque nosotros una de nuestras bases es precisamente esa Constitución Liberal clásica y va a darse a través de streaming OBS por los sitios del foro. Pueden encontrarlo en Facebook, Foro Liberal de América Latina, o pueden ubicarlo también en internet. ¿Cuándo es la fecha? 19 y 20 de marzo. Te tendremos nuevamente antes de la fecha Sí, para que vuelvas a refrescar la información. más cercano. Sí, muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Era Jorge Méndez, presidente del Partido Liberal Creemos, muchacho bastante joven, pero con unas ideas muy claras y con un diagnóstico exacto. No solo de aquel lado de la acera, del charco, sino también de este lado, lo cual es sumamente importante. Entonces, ha sido todo por hoy en Contrapoderes.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Nos vemos nuevamente el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.